Padre, sabemos que tu palabra es verdad, que tiene tu autoridad, que es inerrante, que es infalible, que es inspirada por ti. Señor, tomamos la Biblia en nuestra mano y la vemos como esa carta de amor de nuestro Padre amoroso que tiene tanto que decirnos. Dios, no permitas que tu palabra sea opacada por la voz de un simple hombre que está resonando en esta habitación. Al contrario, Señor, sé tú el que toca nuestro corazón, sé tú, Señor, el que traspasa la membrana de nuestro ser y le habla a nuestras vidas. Háblanos, Señor, esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Jonás, vamos a estudiar el libro de Jonás, el capítulo 1, donde nos quedamos la semana pasada, y vamos a terminar de leer los siguientes 14 versículos del 4 al 17. Lo que quiero hacer esta mañana es que, ¿te gusta el cine? ¿A todos les gusta el cine, más o menos? Y de repente vemos escenas, ¿verdad? Vemos unas tomas por aquí y unas tomas por allá, y están los protagonistas, y ves la toma de uno de los protagonistas, y luego te ponen la otra toma por acá, ¿verdad? Hoy lo que quiero hacer es que hagamos algo parecido. Quiero que veamos la situación de Jonás desde diferentes puntos de vista, para poder tener una idea global. En primer lugar, nos vamos a enfocar en los marineros. ¿Cómo lo vieron los marineros? Vamos a pensar que la cámara está donde están todos estos marineros. Y luego vamos a ver la historia otra vez, pero desde el punto de vista de Jonás. ¿Cómo está pasando todo donde está Jonás? Y al final lo vamos a ver desde la perspectiva de Dios, o enfocados en lo que Dios está haciendo. Entonces, vamos a ver este texto desde cada uno de estos enfoques. Y primero quiero que lo veamos desde el punto de vista de los marineros. Aquellos que han navegado saben que cuando uno va a zarpar, hay mucha actividad en el barco. Tienen que checar que todos los sistemas están bien. En la actualidad, en aquella época tenían que checar las amarras, tenían que checar las velas, los timones, etc. Y oyes a la gente gritando: ¡ya están listas las amarras! Y ya está listo aquello, y empiezan a checar por un lado y por el otro para que todo salga bien. Y de pronto se ponen a checar que la carga está en el barco correctamente, y cuando los marineros están listos, van con el capitán y le dicen: estamos listos, capitán, hagámonos a la mar. Y entonces sale el barco. Y en el puerto de Jope, a donde Jonás había ido, te recuerdo un poquito la historia, Dios le había dicho a Jonás: levántate, ve a Nínive a predicarles que se arrepientan porque los voy a destruir. Y Jonás dice: no voy. ¿Se acuerdan? Y no voy. Ya se sube rinchito y se va para el otro lado. Y se va a Jope. Y llega a Jope y se embarca en un barco, valga la redundancia, y se hace a la mar hacia un lugar que se llama, ¿cómo? Tarsis. Y en Tarsis, que es un puerto de fundición, cuando él va en el camino, se desata una gran tormenta y pasa todo lo que vamos a ver a continuación. Cuando él llega al puerto de Jope, las cosas eran igual como te platicaba. Están preparando el barco, están listos para zarpar, y todas las cosas que hacen rutinariamente debieron haberlas hechas. Los marineros tenían que haber hecho lo que tenían que hacer por rutina, asegurar las poleas, todo. Seguramente estos marineros eran fenicios, porque eran los que se destacaban por navegar esos mares, y los que eran expertos en la navegación. Tenían muchas habilidades, pero particularmente comerciaban por todas las vías marítimas y establecían comunicación, y varias ciudades. Una de ellas, la más famosa, fue la de Cartagena. Llegó a ser un reto esa ciudad para el Imperio Romano. Pero ese día en particular, estas personas, las cosas iban con tranquilidad, la vida seguía su curso. De repente había gente que se subía al barco y todo iba normal. Algunos iban a Tarsis, otros iban a otros puertos en el mar Mediterráneo. No se nos dice en qué parte de la travesía, pero en algún punto específicamente las cosas se trastornaron. Yo no sé si alguna vez has navegado, si te gustan los barcos, o si alguna vez has viajado en un avión, pero como pasajero, cuando vas en un barco, cuando vas en un avión y de repente hay turbulencia o de repente algo se siente mal, ¿qué te pasa? ¡Ay! Se te detiene el corazón, ¿no? Y lo primero que hacemos es voltear a ver a los sobrecargos, a la gente de la tripulación, a ver sus caras. Si ves que están como si nada, dices tú: ¡ay! No pasa nada.
Y tratas de ver sus ojos y tratas de ver cómo se miran el uno al otro, porque si se miran así raro de susto, te da pánico, no quieres ver esas cosas, ¿verdad? Quiere decir que algo anda mal con la nave. Ahora, yo siento que algo sucede exactamente similar en esta situación. Estos marineros, fíjate, estaban tan acostumbrados a navegar, eran expertos, y de repente son golpeados por una tormenta totalmente inusual. Y digo inusual por la manera en que se sorprenden. Así como aquí sabemos que en aquella región hay épocas del año que son épocas de tormentas y épocas del año donde no hay tormentas. Si tú lees el libro de los Hechos, al final de los Hechos, Pablo está hablando con los marineros antes del naufragio y nos relata que les dice, oigan, no zarpemos después del ayuno porque es tiempo de tormentas. Claro que no le hicieron caso, zarparon, los agarró una tormenta y naufragaron, ¿verdad? Pero eso nos enseña que había un tiempo, una época en la que había tormentas, en la que el mar se pone mucho más bravo. De manera que en esta temporada estos marineros seguramente no esperaban que hubiera este tipo de tormentas o tormentas de este tipo. Es probable que lo tremendo de esta tormenta, combinado con lo inusual, hiciera que los marineros estuvieran aterrados. O sea, estaban muertos de miedo. Fíjate el versículo 5, es bien claro, porque no nos dice que uno de los marineros tuviera miedo o que estuviera un poquito alterado por lo que estaba sucediendo, sino que nos dice que todos tenían miedo. Desde el primero hasta el último tenían miedo. ¿Eso qué nos habla? Pues es un acontecimiento muy claro de que es una tormenta de gran proporción. Están muertos de miedo. O sea, hay veces que alguien dice, oye, pánico, ¿qué es lo que está pasando? Y alguien te contesta, no, pero eso no es nada. Yo he estado en tormentas peores, ¿verdad? Pero dice la Biblia que todos estaban apanicados. Todos estaban muertos de miedo y no nada más eso, empezaron a clamar a sus dioses y empezaron a gritar. Ahí está la evidencia en el versículo 5, dice que cada uno clamaba a su propio Dios. ¡Ay, Santa Cachucha, líbranos de esta tormenta! ¿Verdad? Y ahí estaban clamando. En aquella época politeísta, estos hombres tenían varios dioses. Te decía que tenían un dios para esto, un dios para el otro, un dios para aquello, y según la región, y empezaban a clamar a cada uno de sus dioses. Y de repente jugaban un jueguito muy particular, que era el tratar de adivinar a qué dios le rezo, cuál es el dios adecuado para esta situación, porque estoy en medio de un problema. Y hubiéramos estado en ese barco, y tú y yo hubiéramos escuchado el escándalo, la conmoción, la gente clamando. Oh Dios, quien quiera que seas, el que estés a cargo de esta parte del mar, líbranos. Asustados, aterrados por su vida, una situación desesperada. Pero al mismo tiempo, conforme clamaban a su Dios, dice que empezaron a arrojar la carga al mar. Todo lo que traían pesado lo empiezan a echar al agua. ¿Por qué? Porque querían aligerar la nave, querían que la quilla del barco estuviera por encima de las olas. Si no, era que iban a naufragar. Era un caos total. Por eso en tu bosquejo dice ahí el número 1, que los incrédulos temieron a Dios. Uno de los resultados de esta tempestad fue que los incrédulos temieron a Dios. No había pasado mucho cuando alguien dijo, capitán, hagámonos a la mar. El barco zarpa, la bandera en alto, las gaviotas volando detrás del barco, y todo va viento en popa, y de repente estas increíbles circunstancias que estamos escuchando. Y dice la palabra de Dios que echaron las suertes a ver quién era responsable de esto. Ahora, las suertes eran unas piedritas, más o menos como dados, que por un lado, unas de ellas generalmente se usaban dos. Una era oscura y la otra era clara. Y lo que hacían es que tiraban las suertes, y si las dos eran negras o oscuras, quería decir que no, era una respuesta negativa. Si cuando tiraban las suertes, o estas piedritas, eran las dos blancas, pues era una respuesta positiva, quería decir que sí a lo que fuera que estaban preguntando. Y si tiraban las suertes y caía una oscura y una clara, eso quería decir, espérate, no hagas nada. No hagas nada por el momento. Ahora, lo que me resulta muy interesante
es que cuando lees la Biblia encontramos un montón de referencias a este tipo de cosas. Yo te puedo decir en dónde están, por ejemplo en Josué 18, en Primera de Crónicas 24, en Levítico 16. También tenemos al principio del libro de los Hechos que echaron las suertes para ver cómo reemplazaban a Judas. Y después de Pentecostés ya no encontramos este tipo de cosas en la Biblia. Y lo más claro que pude encontrar, algo que nos puede ayudar mucho, está en el libro de Proverbios. Proverbios 16:33, donde dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. En otras palabras, lo que Salomón está diciendo en este proverbio es: sí, podemos echar los dados, podemos tirar un volado si tú quieres, para deducir muchas cosas, pero Dios es soberano sobre todas las cosas. Dios controla todo, hasta cómo caen los dados, porque Él es Dios. Es impresionante. Tenemos un Dios que está en control. ¿Estás ahí? Entonces estos marinos echan las suertes. La suerte los dirige a un individuo en particular, ahorita lo vamos a ver, y hacen su investigación. A ver, dinos quién es responsable de todo este desbarajuste. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Gracias hermano Luis. Y otra vez vemos lo que te platicaba hace un ratito, ¿no? Piensan en términos de su región, piensan en términos de su Dios. ¿De qué Dios vienes? Para ver a qué Dios le rezamos. Porque si averiguaban de dónde venía Jonás, eso les daba una pista acerca de a qué Dios rezarle. O sea, básicamente están buscando, como quien dice, la compañía celular de Jonás. El número celular. Le están diciendo, a ver, ¿qué celular tiene tu Dios para marcarle, ¿no? Para saber quién nos puede rescatar de este desastre. Y en el versículo 8 le preguntan, bueno, ¿tú qué haces? Y luego en el 11 le preguntan, ¿y qué hacemos? O sea, Jonás, ¿qué haces? ¿Y nos puedes decir qué hacer en medio de todo esto? Es lo que están investigando. Y cuando les dan la respuesta, fíjate qué interesante. Vamos a ver en un momentito, en lugar de seguir el consejo de Jonás, de aventarlo por la borda, ¿qué es lo que hacen ellos? No nada más dejan de lado la investigación, sino que se ponen a remar como locos. Dice la palabra de Dios que empiezan a remar como desaforados con mucha determinación. Eran hombres que estaban haciendo su mayor esfuerzo para regresar a tierra y para salir vivos de esta situación. Ahora, ¿no te parece interesante? Qué interesante es lo amable y lo preocupados que pueden ser a veces los paganos. ¿No te parece interesante? No te lo digo en mal plan, al contrario. La realidad, hermano, es que muchos de nuestros amigos creyentes parecieran mucho más preocupados, parecieran mucho más amables y mucho más consternados cuando alguien está en necesidad, cuando alguien está en preocupación. Mucho más que aquellos de nosotros que nos decimos ser cristianos. Interesante, ¿no? Estas personas no tenían la más mínima idea de quién es el Dios verdadero. Y sin embargo, cuando Jonás le dice, la respuesta es que me echen por la borda, ellos sabían que iba a morir. Y en lugar de sí, mátenlo, échenlo por la borda, se preocuparon. Dijeron, no, vamos a remar, vamos a hacer el esfuerzo más grande que podamos por salvarte. Vamos a intentarlo. No podemos hacer eso. Vamos a remar con furia, a ver si podemos hacer regresar esta nave a tierra. Por eso en el punto número 2 te digo que el resultado de la tempestad es que estos hombres conocieron el poder de Dios. Hicieron su investigación, remaron con gran determinación, versículo 13, y luego oraron por su propia protección, versículo 14. Y al darse cuenta de lo que tenían que hacer, ¿qué crees? Clamaron al Señor. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, porque sabían que si lo echaban iba a morir. Y ahí va Jonás, al agua, patos. ¿Y qué pasó? El mar se volvió en completa calma, provocando que temieran al Señor, que creyeran verdaderamente en el poder de nuestra Dios. Y dice que hicieron votos al Señor. Punto número 3.
creyeron en Dios e hicieron votos. Mira, los pescadores, los marineros son famosísimos por todos los cuentos y todas las historias que cuentan, ¿verdad? Siempre tienen historias que contar. Y yo creo que cuando ellos llegaron a su casa, tenían verdaderamente una historia que contar, ¿no? Oye, gorda, imagínate, no sabes lo que te voy a platicar. Fíjate que conocimos a un hombre, hubieras visto la tormenta que se desató. Y vas a empezar a contar toda la historia. Una historia que por lo menos en medio de esa tormenta en particular, para ellos les provocó el conocer a Dios, el temer a Él, el creer en Dios, el hacer votos en Dios. ¿Qué pasa con las tormentas en tu vida? ¿Te has puesto a pensar? Cuando hay problemas en tu vida, cuando hay problemas en tu familia, en el momento estamos vueltos locos, como los marinos, y corres para acá, y corres para allá, y no sabes qué hacer. Pero cuando pasa el tiempo, puedes mirar atrás y puedes ver si aprendiste algo de Dios, si conociste a Dios de una manera diferente. Es lo que pasó con los marineros. Ahora vamos a tomar la cámara y vámonos ahora con Jonás. Vamos a buscar a Jonás, vamos a enfocarnos en él, vamos a ver los puntos desde la perspectiva de Jonás. Está todo el relajo allá arriba, te acuerdas, en el barco, en la cubierta, todos corriendo de un lado a otro, gritando y a ver qué hacemos, y saquen el agua y mueve para el otro lado y aventando cosas al agua. Y Jonás está dormido. Abajo del barco, ahí en los dormitorios, yo no sé si tenían hamacas o camas o qué, ahí estaba Jonás roncando. Y todos allá, ¡corre que sea el agua! Que no se... Orando en lenguas. Imagínate, no estaba en la cubierta, estaba allá abajo. Probablemente no quería salir. Cuando sale el barco no quería platicar con nadie, no quería que nadie lo viera. Mira, cuando la gente sale en un barco, casi siempre la gente se para en la cubierta y se despide de la gente y ven cómo quitan las amarras y están viendo todo el proceso de cuando zarpan. Jonás no. Jonás entró al barco con su mochilita. ¿Dónde están los dormitorios? Se ve. Y cayó profundo. Y estaba dormido Jonás. Y aparentemente todo el movimiento, todo el escándalo, no lo despertaron. Y eso nos hace pensar un poquito en lo profundo del sueño de Jonás. Y hay algunas partes en la palabra, por lo menos en 2 ocasiones en el Antiguo Testamento, leemos de un sueño muy profundo. En Génesis 15, otro en 1 Samuel 26. Y pudiera ser que Dios interviene de alguna manera, nos da un sueño profundo. Yo no sé si has conocido gente dormilona. Mi papá era un dormilón, no que se la pasara durmiendo, pero cuando se dormía, yo podía estar clavando una silla fuera del cuarto, y das de cuenta que estaba muerto. Y unos ronquidos de oso enojado, invernado. Y yo, ¡paz, paz, paz! No se despertaba, no importa lo que hiciera, no se despertaba. Exhausto. Y yo creo que Jonás estaba así. Yo creo que Jonás estaba exhausto, físico, espiritualmente. Es un hombre que es un profeta de Dios, que conoce a Dios, pero que está huyendo de Dios, que no quiere obedecer a Dios, que no quiere hacer lo que Dios le pide. Y déjame decirte algo, la desobediencia te desgasta. Terminas exhausto, ¿te has dado cuenta? La desobediencia es emocionante al principio, es muy emocionante, pero al cabo de un tiempo es enervante, te quita toda tu energía, te desgasta, te hace sentirte mal. Ahora imagínate estar huyendo de la claridad de la palabra de Dios. Pobre cuate. Y luego querer correr y esconderte de todo. Y aunque arriba sea un relajo en la cubierta, ahí abajo estamos en nuestro camarote privados, durmiendo. No el sueño de los justos, el sueño de los pecadores. Ahora, hay algo bien interesante. Dice que baja el capitán. Y es muy interesante porque pues pudo haber ido cualquier marinero, ¿no? De repente el capitán dice, oigan, estamos todos aquí a bordo, no se ha caído nadie al agua, ¿qué pasa? Sí, fíjate que hay alguien más allá en los dormitorios. Y baja el capitán y yo no sé quién le contestó o qué fue lo que pasó. Pero llega el capitán, no sabemos si lo zarandeó, si le dio una palmadita, si le dio una patada, si lo tumbó de la cama, ¿qué hace? Pero le dice, despierta, dormilón, levántate. ¿Cómo puedes dormir en medio de esto? Es la pregunta obvia, ¿no? ¿Cómo puedes estar dormido?
La respuesta lógica, yo creo, de Jonás ha de haber sido: ¿dormido en medio de qué? Pues estaba dormido, él no estaba dando cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Cuando estamos dormidos, no sabemos que estamos dormidos, no sabemos qué está pasando, no te das cuenta de lo que sucede porque estás dormido, ¿no es cierto? Y cuando se empieza a despabilar, ¿qué fue lo primero que oye Jonás? Fíjate qué grueso, lo primero que oye es la misma palabra que Dios le dijo al principio. ¿Te acuerdas la semana pasada que te decía una palabra muy importante que le dice? Levántate, levántate y ve a predicar a Nínive. Y ahorita lo primero que escucha es al capitán diciendo: levántate, levántate y clama a tu Dios. De todas las cosas que pudo haber oído, está huyendo de Dios, que vengan y le digan: clama a tu Dios. No me digas eso. Ahorita no quiero saber nada de Dios. Estoy huyendo de Él. Estás viendo y no ves. No quiero nada con Dios. ¿Te ha pasado eso? ¿Alguna vez que estás en un lugar en el que sabes que no deberías de estar? ¿O haciendo algo que sabes que no deberías de hacer? ¿O disfrutando algo que sabes que no deberías disfrutar? Y de repente viene alguien y te dice: oye, ¿puedes orar por mí? ¿Te ha pasado? Es decir, hablar con Dios ahorita, en este momento, cuando estoy tratando de escaparme de Él. Le dice: si puedes hablar con tu Dios, a lo mejor no morimos todos. Hemos estado en la cubierta, hemos estado tratando todo. Ya intentamos con Movistar, ya intentamos con Yusacell, ya intentamos con Telcel, ya intentamos con todo y nada. Danos el número, danos el Skype, algo. Queremos hablar con un Dios que pueda tener control de la situación, porque nosotros no hemos podido con nuestros medios. Ahora, lo que sí es cierto es que él sabía que cuando echaron las suertes y las suertes apuntaron a Jonás, él sabía de qué se trataba. Él sabía que él es quien estaba huyendo de Dios. Si hubiéramos estado viendo la película, habríamos visto a los marineros echando las suertes, y luego la toma de los ojos de Jonás, y Jonás así con la gotita, y ellos echando la suerte, y la toma de Jonás, y la toma de los marineros, y la toma de Jonás, y la toma de los marineros. ¿Por qué? Porque él sabía que él estaba huyendo de Dios, que estaba haciendo lo que no debía hacer. Les dice: mira, la razón por la que está pasando esto es mi culpa, échenme al mar. Cuando lo agarran, yo no sé si lo tomó uno de las manos y otro de los pies, seguramente no cantaron, ¿verdad? A la 1, a las 2, seguramente no. Estaban preocupados, no querían que muriera, pero lo echan al mar. Decide huir de Dios, negarse, darle la espalda a Dios, correr. Y ahora está en manos de estos fenicios. ¿Qué pensarías en un momento así? ¿Qué pasaría por tu cabeza? ¿Pasaría toda tu vida en un instante? ¿Habría valido la pena huir de Dios? Sabemos lo que pasó más adelante, ¿verdad? Cuando está dentro de la panza del gran pez. Pero me pregunto si cuando lo estaban echando se estaba arrepintiendo. Finalmente vamos a verlo desde la perspectiva de lo que conocemos de Dios y la mano de Dios en medio de todo esto. En primer lugar, mire el versículo 4. Fíjate lo que él dice. El Señor hizo levantar un gran viento en el mar. Esa palabra en el hebreo original está hablando de aventar, de arrojar. O sea, lo que nos está diciendo es que Dios les aventó un gran viento, una gran tempestad. Es la misma palabra que usa cuando arrojan la carga al mar. Y es la misma palabra que usa cuando arrojan a Jonás al agua. O sea, hay un arrojadero aquí por todos lados en este relato. Y de repente nos dice que Dios está aventando sobre este mar esa furiosa tempestad. Y es un recordatorio de lo que dice el Salmo. Tu palabra permanece para siempre, porque todas las cosas te sirven a ti. El control divino de Dios sobre el mar, el control divino de Dios sobre todos los elementos de la naturaleza, un Dios que está en control. Y es el tema de la Biblia. El pueblo de Israel constantemente alababa a Dios por su control sobre el mar, ¿sabías eso?
Por ejemplo, Salmos 37:3 dice: Él recoge en un cántaro el agua de los mares y junta en vasijas los océanos. O sea, imagínate eso, es una imagen impresionante. Así como tú tienes una jarra de limonada o de agua de Jamaica, nos está poniendo que Dios en una jarra puede poner los océanos. ¡Wow! Imagínate, el mar, todos los océanos, la grandeza de Dios. Imagínate a Dios al principio de la creación, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Oye, ¿cómo ves si echamos aquí el Mar Rojo? Suena bien. Vamos a poner por acá el Mar Egeo. Y el Mar Índico. Oye, ¿y el Mar Negro? ¿Qué tal el Mar Caspio por acá? En una jarrita, el tamaño de nuestro Dios. Yo sé que no fue así seguramente, pero eso te habla del control de Dios sobre todas las cosas. Y es bien diferente en la mentalidad pagana en los tiempos de Jonás, porque ellos creían que el mar era una fuerza incontrolable. Por eso cuando Jesús detiene la tormenta, los discípulos se quedan con la boca abierta. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que tiene poder para controlar las tempestades? Mira, tantas cosas han cambiado. ¿Te acuerdas en el 2004 del tsunami? Ese tsunami que por allá por Indonesia, tan sonado. Y ahora cuando hay tsunamis, cuando viene el Katrina, cuando pasan tantas cosas, nadie clama a Dios. Empezamos a decir, no, es el calentamiento global. No, es que nos estamos acabando el planeta. Pero nadie se pone a pensar que es Dios el que manda los huracanes y que es Dios el que manda los ciclones y los tsunamis y los temblores, porque Él tiene control de todas las cosas. Cuando pasó el tsunami, yo me acuerdo en Vancouver, con toda la tecnología, con todas las cosas que tienen ahí en el mar, hubo alertas de tsunamis y la gente estaba temerosa porque no sabían qué hacer con toda su tecnología. Y si viene un tsunami para acá, ¿y qué podemos hacer? Nada. Porque cuando llega esa ola gigante, arrasa con todo. Y puedes tener toda la tecnología del planeta. ¿Y sabes de qué te sirve? De nada. Y luego ves las noticias y sale alguien y dice, ay, la madre naturaleza ocasionó esto y ocasionó lo otro. ¿Qué madre naturaleza ni qué nada? Tenemos un Dios en control. Él recoge en un cántaro el agua de los mares y junta en vasijas los océanos. Salmo 107:25, habló Dios y se desató un fuerte viento que tanto encrespó las olas. Dios crea las cosas. Dios es el que está en control. ¿Tú crees que podemos huir de un Dios semejante? ¿Podremos? ¿Para dónde? ¿A dónde nos vamos? Y el punto aquí es que Jonás no está en medio de una situación casual. El punto aquí es que Dios está usando el mar como un instrumento de castigo, como un instrumento de disciplina para su profeta, para que pueda entender lo que Dios quiere hacer. Versículo 4, el Señor hizo levantar un gran viento en el mar. Y en el versículo 17 dice, el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. No dejó a Jonás abandonado a que muriera. Le guardó. Y si seguimos leyendo, vas a ver que Dios provee y provee y provee. Más adelante en el capítulo 4, Dios provee una planta. Y más adelante provee un gusano. Y más adelante provee un viento solano. Y Dios está proveyendo. Creó una experiencia para Jonás. Ya con esto voy a terminar. Yo sé que muchas veces escuchamos todas estas cosas. Y algunos de nosotros, o algunos de nuestros amigos dicen, cama. O sea, un hombre se lo tragó una ballena, por favor. Y lo dudamos. Y a lo mejor podríamos empezar a explicar o a buscar las cuestiones científicas y las razones que nos permitan explicar por qué sí es posible que un hombre viva 3 meses en la panza de un pez o algo así. Y puede que sea de alguna utilidad. Pero te voy a platicar algo que leí apenas antier. Estaba leyendo la historia de un señor que se llama Franz Selak. Es un maestro de música de Croacia. Fíjate por favor lo que le pasa a este hombre. En 1962, este señor iba en un tren y por un defecto de las vías del tren, el tren se descarrila
y cae a un río helado, muere un montón de gente y lo único que le pasa a él es que se le rompe un brazo. Más adelantito, al año siguiente, la primera vez que se sube a un avión, el avión tiene un desperfecto y se va en picada y empieza a caer. Conforme el avión cae, la puerta trasera del avión tenía un desperfecto y se abre. Y al abrirse, saca a este hombre y sale disparado al aire. Y ahí va el pobre tipo cayendo en medio de la nada. ¡Oh! Por el otro lado del avión, ¡pah! Se estrella el avión, todos los pasajeros mueren. Y el cuate que va cayendo, Fran, dice, hasta aquí llegué. ¿Dónde crees que aterriza? En un montón de paja. Como de caricatura. ¿Sabes qué le pasó? Nada. No se llevó ni siquiera un rasponcito. Más adelante, 3 años después, en 1966, iba en un camión de pasajeros. Iban pasando por un puente, el camión patina, le pega a un lado del puente, sale del puente, cae en el lago, se ahogan los pasajeros y a Fran no le pasa nada. Sale nadando como si nada le hubiera pasado. Después de todo esto, en 1970 dice, ya estuvo, mejor viajo en carro. Y va viajando en su carro y de repente el motor se empieza a incendiar. Y cuando prende fuego el motor, el tipo brinca de su auto y en una cuadra adelante explota el carro. Dice, bueno, se salvó de esa. No ha terminado la historia, déjame te platico. Más adelante, 3 años más tarde, va en otro carro. Y en ese carro, la bomba de gasolina trae un desperfecto y también prende fuego, pero en lugar de que sea adelante, sale por la ventilación. Y le quema todos los bigotes, las cejas, el pelo, pero no le pasa nada. Queda ileso, Fran. Más adelante, en el 95, lo atropella un camión. No le pasa nada. En el 96... va manejando por una carretera, viene un camión de la ONU que viene mal, un tráiler, lo hace salirse de la carretera, le pega al barandal y el carro sale volando 100 metros. Y cuando cae el carro en el fondo del barranco estalla. Pero Fran no estaba en el carro porque cuando se sale, como no traía el cinturón, sale volando y se queda atorado en las ramas de los árboles. Y se salva. Es cierto todo eso que te estoy platicando. Ahí no termina la historia. ¿Sabes qué pasa con este croata? En el 2003, 2 días después de su cumpleaños, Frank Selak se compra un boleto de lotería. ¿Y qué crees? ¡Se lo ganó! Se gana la lotería y tiene miles y miles de euros. Mira, si yo te platico esta historia, vas a decir, ¿a poco sí? Está en los periódicos. Salió en los periódicos, cada caso estuvo documentado. Es un hombre que los periodistas en Europa le han llamado el desafortunado más suertudo, por todo lo que le ha pasado a este tipo. Si no estuviera ahí dirías, es imposible. Pero todas esas cosas no son nada comparadas con los grandes milagros de Dios. Hablábamos la vez pasada de la resurrección de Jesús. ¡Qué milagro más grande! Mira, seamos honestos. La mayoría de nosotros no sabemos ni cómo funciona la televisión. Ya estamos preguntándonos cómo Dios hace todas estas cosas. Déjame decirte algo. Jesús citó la historia de Jonás como una muestra de lo que era su muerte y su resurrección al tercer día. Y no la citó como algo que no fuera real. La citó como la palabra de Dios, porque es real. Porque la gracia de Dios es impresionante. Quiero decirte un par de cosas, con esto termino. Punto número 4 en tu bosquejo. La soberanía de Dios fue manifestada. Si te vas a llevar algo, quiero que te lleves esto. Número 1, nadie vive para sí mismo. Cuando estás huyendo de Dios, no eres tú solito. Te llevas a toda la gente entre los pies. Cuando huimos de Dios, nos llevamos a la gente entre nuestros pies. Y número 2, ojalá que no fuera así. Pero esa imagen de Jonás durmiendo en el fondo del barco es una imagen de la iglesia cristiana también en la actualidad. Podemos verlo así. Que a veces estamos durmiendo mientras el mundo allá afuera está clamando por necesidad de un Salvador.
Mientras la gente allá afuera necesita el mensaje de esperanza que Dios ha puesto en ti. Ese mensaje que dice, no todo está perdido. Yo puedo restaurar tu vida. Yo puedo ayudarte a caminar derecho. Yo puedo salvarte. Lo impresionante de todo esto es que cuando estás dormido, no sabes que estás dormido. Cuando te quedas dormido por las tardes, casi siempre te despiertas y dices, ay, ¿me dormí mucho? ¿Cuánto tiempo me dormí? Porque no nos damos cuenta. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús? Cuando iba a regresar, dijo, hablando de su regreso, dijo, cuando el dueño de la casa regrese, asegúrate de que no estés durmiendo. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque eres un Dios soberano, un Dios que nos muestra una y otra vez que tú estás en control, que tú tienes un propósito, que tú tienes un plan para nuestra vida, que nada se escapa de tu control, Señor, que incluso los cabellos de nuestra cabeza están contados. Tú, Señor, que conoces cada una de las estrellas, que las llamas a cada uno por su nombre. No permitas, mi Dios, que huyamos de ti. Habla nuestro corazón, Señor. Habla nuestras vidas. Que podamos venir a ti corriendo, Señor. Reconciliarnos contigo, ponernos a cuentas delante de ti. Y recibir lo que tú tienes para nosotros. Señor, yo te doy gracias por cada familia que está en este lugar. Yo te doy gracias por cada hombre, por cada mujer, por cada joven, por cada niña. Yo te pido, Padre, que sigas enamorando nuestro corazón, que tu bendición sea sobre nuestras familias, que la salud, la prosperidad, el amor que tú tienes sea un reflejo hacia los demás de tu gracia. En el nombre de Jesús.